Gracias. Buenas tardes a todos. Estamos en una emisión más de México Energía que Mueve. Soy Servando García. Estaré en esta ocasión acompañándolos en conjunto con mi compañero Josué Rosas, que está aquí presente. Vamos a tener para este miércoles una exposición acerca de la descentralización sobre recuperación de calor. Y para eso, pues, nuestro compañero José Rosas, que ya está con nosotros, nos va a explicar un poco del tema. Adelante, Josué, bienvenido, cuando gustes. Gracias, Servando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecer la invitación a este medio para poder compartir con ustedes un poco de lo que hacemos aquí en la empresa, cómo las nuevas tecnologías podrían llevar a reducir las emisiones, que es un tema importante en la actualidad, y cómo podemos tener un correcto aprovechamiento en los recursos naturales que ocupamos, pues desde el hogar hasta el sector mediano, grande, el sector industrial. En primera instancia, quisiera iniciar comentando que el uso eficiente de la energía es la medida más efectiva para lograr una reducción significativa de las emisiones, como les comentaba, del CO2 y de otros gases de efecto invernadero. Pero al mismo tiempo, nuestro país requerirá en el futuro aumentar el consumo de energía para sustentar el crecimiento económico. Va en relación, colocando como alternativas el uso de energías renovables, por ejemplo, que es un apartado importante que tenemos aquí en el sector empresarial, y pues el factor de recuperación de calor en mayor medida también, ocupando corrientes calientes de alto contenido energético, aumentando la eficiencia de los procesos. La gráfica que les muestro, si ustedes observan, muestra la posición que ocupa nuestro país en cuestiones de tasas de emisiones. Y esto, pues bueno, como les comentaba, ¿qué alternativas presentamos nosotros empresarialmente para minorar estas emisiones? Pues podemos hablar, por ejemplo, de las conversiones de plantas de generación de carbón a gas, energías renovables y, por supuesto, pues la eficiencia energética. Entrando en materia, les presento la contribución que tenemos para la reducción de las emisiones, y hoy estudiaremos y analizaremos los intercambiadores de calor. Existen diversas formas, si vamos a lo general, formas de transmitir el calor, sea directa o indirecta la forma, pero en este caso pues estaremos analizando los reductores de los intercambiadores de placas. Es importante conocer los parámetros que condicionan el diseño de un recuperador de calor, los cuales se los plasmo en la diapositiva. Como primer punto, pues bueno, tenemos la composición de los humos y su contenido en partículas. Esto es importante ya que en la industria se vuelve interesante el poder ocupar los gases de una combustión para un proceso de secado. También habría que analizar si esos gases de combustión son los adecuados para llevarlos directamente a la salida del equipo principal o requieren algún tratamiento especial para que no se contamine. Por ejemplo, está hablando de los equipos de secado en el sector alimenticio. También es importante analizar la temperatura de humos a la entrada del recuperador que tendremos. La temperatura de salida también es importante. Los caudales de esos humos, la presión de trabajo y, por supuesto, pues el lugar de instalación. El lugar de instalación es importante porque ya que podemos analizar que existe un equipo principal y un equipo secundario donde aprovecharemos el intercambio. Las distancias se vuelven un factor importante para tener la mayor cantidad de kilowatts aprovechables en los equipos finales. Para la recuperación de calor para baja temperatura, pues podemos hablar de intercambiadores de placas conjuntas. Es el elemento más utilizado hablando de eficiencia, fiabilidad, y son de fácil mantenimiento. Esto también, que sean de fácil mantenimiento, se vuelve atractivo al cliente, ya que pues, el cliente por lo general pues, busca salidas de corto periodo de tiempo y que no sean prolongadas. Esto porque bueno, en una salida de un equipo principal se hace de una micro, mediana o grande cogeneración,
pues en su mayoría el sector industrial, el centro de carga, tiene que librarse, tiene que cortar energía eléctrica y para producción. Entonces también se vuelve interesante que nuestros aprovechamientos térmicos tengamos paradas de corto tiempo. Si evaluamos en media temperatura y alta temperatura, pues tendremos los intercambiadores de espiral. Estos también son comunes verlos en el sector industrial y estos posibilitan el aprovechamiento de los gases con alta temperatura y operando a altas presiones. El intercambiador termosoldado es otro tipo de intercambiador que tenemos. Este nos sirve para aplicaciones gas to liquid. Estos son importantes para procesos microcogeneración, instalaciones neumáticas y también son utilizados para calderas. Recordemos que un correcto dimensionamiento térmico permitirá lograr la mejor relación entre la superficie de intercambio y la pérdida de presión. Eso es muy, muy, muy importante. Así como la óptima selección de los materiales empleados. Esto también es muy importante al momento del diseño y la construcción del equipo. Las emisiones de efecto invernadero, como les comentaba, aquí les presento en medida porcentaje 3/4 partes de lo que lleva a unas grandes oportunidades de mejorar la eficiencia en los procesos. Bueno, ¿cuál sector es el que más emisiones tiene en este sector? Dar otro salto en la sustentabilidad en muchas industrias implicará, bueno, la necesidad de recuperar el calor residual de algunos procesos y su aprovechamiento en otros demandantes de energía. Entonces, reitero que este apartado es atractivo para nuestros clientes en el sentido que se les ofrece un ahorro eléctrico, pero bueno, a su vez ese equipamiento mayor en la parte de generación eléctrica, pues puede conllevar, a lo mejor no en la misma relación de ahorro eléctrico, pero sí se puede aprovechar para sus procesos. ¿Qué sectores tenemos respecto al sector industrial? Bueno, podemos hablar de los biocombustibles, es aplicable este intercambio, la industria química, la refinería del petróleo, motores, transporte, metalúrgica, minería, celulosas y generación convencional. Son en los principales ramos en los que encontraremos estas aplicaciones. Aquí, por ejemplo, les coloqué un ejercicio muy sencillo en un sistema, en un diagrama térmico. Los aprovechamientos que podemos tener viniendo de una torre, y si en lugar de llevarla el regreso lo lleváramos de nueva torre, pasáramos por un intercambiador de placas. Tiene varias ventajas. Vamos a hablar de primer punto qué ventajas tiene en el sector industrial, en el proceso, y en el segundo en económico. Como primer lugar, pues bueno, evita también la suciedad, ya que un intercambiador de placas, como les comentaba, tiene fiabilidad, es decir, también nos puede servir como un proceso de filtrado de nuestra agua que requiramos en nuestro proceso. También seremos capaces de ahorrar unos kilowatt-hora muy importantes que al final tienen un impacto considerable en ahorros. Es decir, podríamos, si visualizamos aquí el cambio de temperatura que tenemos en el circuito de alta, tendremos una diferencia de 15 grados. Esos 15 grados, con el caudal que les muestro aquí de 20 metros cúbicos por hora, pues nos estaría resultando aproximadamente un intercambio de 350 kilowatts. Eso lo multiplicamos por X horas al día. Aquí les coloco el ejercicio con 8 horas al día, 20 días al mes. Estamos hablando que tendríamos un ahorro de 56,000 kilowatts al mes. Eso si lo multiplicamos por este ejemplo, que tengamos a un peso con 5 centavos el kilowatt hora, pues bueno, se vuelve atractivo. Tendríamos este ahorro al mes. Por el simple hecho de colocar el intercambio de placas en un proceso donde prácticamente tendríamos quizá a lo mejor nada más el vapor para venteo, podríamos todavía extraer un poco de energía. Y bueno, y finalmente, pues quisiera también, como lo hemos platicado aquí en varias de nuestras ponencias, pues el mensaje ambiental nunca queda de lado y hay que contribuir activamente para minimizar el impacto ambiental de muchos de los procesos de nuestros clientes. Eso es muy, muy importante y sobre todo porque, bueno, sabemos que hay bonos de carbono y toda esta situación que también conllevan y suenan atractivos económicamente. Entonces,
podemos implementar todos estos procesos y estos equipos en la industria. Y pues bueno, también en respecto a opinión, para cerrar la sesión, en la mayoría de los países de América Latina se han logrado resultados muy limitados en toda esta cuestión, derivado de no haber podido integrar la eficiencia en las políticas energéticas y políticas públicas. Por tanto, pues se presenta una urgente necesidad de contar con indicadores para evaluar los programas nacionales de eficiencia energética. Eso es muy importante tenerlo ahí al pie de la letra. Podemos identificar un conjunto de importantes desafíos, que son los que les coloco en la diapositiva, para enfrentar y alcanzar niveles aceptables de sustentabilidad de política energética, como podría ser, por ejemplo, en el primer punto les coloco tener la capacidad de aplicar programas masivos de eficiencia energética que logren impactar significativamente a los distintos sectores. Muchas veces nos enfocamos o se enfocan en qué dice el texto y no, muchas veces no regresamos o no analizamos la manera pura de la ingeniería, que es, al final se trata de eso, de eficiencia, no de más allá de qué dice el texto. La difusión y aplicación tanto de nuevas tecnologías también es importante. Si al final retrocedemos en las tecnologías que tenemos actualmente y volvemos a aprender las carboneras, pues bueno, sería ahí un retroceso importante en lo que hemos logrado en nuestro país. La integración efectiva de las dimensiones sociales y ambientales en el manejo sustentable de los recursos energéticos, bueno, pues nosotros lo hemos visto que llevar a cabo un proceso, un equipamiento de la industria, pues conlleva otro tipo de permisos y trámites que al final, pues bueno, es informar a la población, a la sociedad sobre los cambios y la ayuda que estamos logrando con ese equipamiento a la industria. Y bueno, pues al final, pues lo ideal sería llegar al perfeccionamiento de los mecanismos regulatorios. Una vez que se tenga afinado y listo y se lleva a la práctica cada uno de esos manuales y hubiera un buzón donde pudiéramos abonar en cuestiones no tanto teóricas como es muchas veces la disposición, sino de forma práctica, creo que podríamos lograr tener unos manuales que realmente nos lleven a los objetivos que estamos presentando el día de hoy, que pues es al final lograr una buena eficiencia y un buen equipamiento que al final conlleva pues el objetivo de cuidar el medio ambiente y pues en segundo punto pues el factor atractivo hacia toda industria, toda inversión, la parte económica. Con esto terminaría mi explicación del día de hoy. Les agradezco a todos por su atención y si tienen alguna duda, adelante. Muchas gracias a todos. Es correcto. Muchas gracias por tu exposición, Josué. ¿De los presentes tienen alguna duda? ¿Algo que comentar? No, bueno, a lo mejor para romper el hielo, yo iniciaré con una pequeña pregunta aquí para Josué. Digamos, ahorita nos acabas de mostrar lo que son los generadores de calor, ¿no? Diversas cosas. ¿Nos podrías dar un ejemplo más específico? Es decir, no sé, ¿no? En alguna industria se tiene precisamente la recuperación porque ayuda en su proceso de tal forma, obviamente en recuperar el calor. Pero ¿a qué se debe que ellos nos tengan la necesidad de un recuperador? Sí, es correcto. Si recordarán todos, por ejemplo, y para que lo tengan reciente, hemos tenido proyectos de cogeneraciones, por ejemplo, de 1 mega, de mega y medio, de 3 megas. Es común, por ejemplo, en la industria alimenticia, colocando el ejemplo a tu buena pregunta, Servando, si colocáramos, por ejemplo, un motor de combustión interna, en un motor de combustión interna, por ejemplo, tenemos los circuitos de alta y baja que vienen del enchaquetado de la máquina. Bien sabemos que sale a gran temperatura el agua o el glicol, anticongelante, como así lo conocen, sale a gran temperatura y esta agua a gran temperatura pues puede ser aprovechada para entrar, por ejemplo, a un intercambiador de placas y ese intercambiador de placas a su vez pues puede llevar el agua a un proceso puro donde se ocupa en la industria alimenticia. O, por ejemplo, también comentábamos lo de los gases de combustión.
en los gases de combustión podemos llevarlos puros directamente a un área de secado. Por ejemplo, para el área de cerámica podríamos abonar ahí para reflejar en el sentido de ahorros de gas natural, o también podríamos llevarlos, como bien había comentado en una sesión anterior un compañero, llevarlos a un intercambiador de vapor, un HRSG, y en hacemos ingresar agua suavizada a una media temperatura, y con los gases de escape de la máquina logramos hacer vapor mediante el ciclón, y ese vapor mediante un manifold lo llegamos a una conexión donde se enlazan las calderas. Esto ayuda en el sentido de que pues abonemos, no sé, un 20-30% del vapor que debe de producir ese sistema de calderas, y pues se ve la reducción, por ejemplo, del consumo de gas natural. A su vez, también, por ejemplo, están los aeroenfriadores. Esos aeroenfriadores también de la cogeneración nos sirven para llevar agua caliente hacia productos, hacia unas, por ejemplo, existen cajas manejadoras, y esas cajas manejadoras inyectan aire caliente al área de secado. En este caso, por ejemplo, que no se pudiera tener contacto directo de los gases de combustión hacia el producto, bueno, se utilizan las cajas manejadoras para soplar el aire caliente hacia el aire secado, y ese aire caliente que estamos soplando pues prácticamente va limpio. Podríamos tener esos tipos de aprovechamiento. Correcto, me parece muy interesante todo esto que nos indicas. De hecho, yo creo que tan solo de esta última respuesta que me acabas de compartir con nosotros, yo creo que pudiera dar cabida a una nueva exposición donde pudieras a lo mejor profundizar un poco más en ese equipo, así como lo estás haciendo en este momento con el recuperador de calor, ¿no? Sí, es correcto. Al final sabemos que existen diferentes tipos de tecnologías, combustión interna, turbogases. Incluso podríamos ir más específicos en la aplicación a cada uno del proceso industrial, y se podría ir analizando punto por punto, ya sea para un simple ranking. También podemos pensar en aerocondensadores, por ejemplo, economizadores, sobrecalentadores. Existe gran diversidad sobre los aprovechamientos y los equipos que podríamos pensar para la industria. Bueno, me parece muy bien, y sobre todo lo más importante que pudiéramos abonar para todo esto es de que, bueno, obviamente eres nuestro especialista en esta área, y como tal, pues es toda esta parte que estamos observando, que estamos platicando, realmente lo estamos aplicando en alguno de los proyectos que tenemos actualmente, que ya han pasado y esperamos que continúen. Eso es algo que me gustaría resaltar, algo que es constante aquí con nosotros, ¿no? Esto es algo que está viviendo hoy en día, generándose a partir de proyectos que están corriendo actualmente, ¿no? Correcto. Y al final, pues no sabemos, sí, perdón, también pues el aprovechamiento puede estar incluso hasta en nuestros hogares. Ahorita, por ejemplo, también lo dividimos mucho en el sector industrial, pero por ejemplo, imaginemos todo el calor que emana en los sites de Silicon Valley o de alguna site bancario, y podríamos canalizarlo de alguna forma a la residencia más cercana o a la colonia más cercana en la parte, en la temporada invernal. Pues imagínense el ahorro que tendríamos de consumo energético. Digamos, al final hay diversidad, hay bastantes formas de imaginarlo y de llevar ese aprovechamiento, y caemos a la ingeniería pura del diseño. Podríamos tener las ideas y llevarlas, eso al final también es importante, pero también el diseño se vuelve algo bonito de la ingeniería. Exactamente, eso es lo mejor, y ahorita que acabas de hacer este comentario, también me gusta indicarles a todos los presentes que aquí en 3D, esto que acaba de comentar Josué es parte de la innovación que nosotros buscamos realizar, tanto con instituciones públicas, con empresas del sector privado, también convenios de colaboración
con algunas escuelas, etc., 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 donde, pues bueno, a nosotros pues nos gusta generar todo este tipo de ingeniería, todo este proceso de diseño. Y al final del día, como bien lo acaba de decir Josué, pues es algo bonito, es algo muy padre. Es la aplicación directa de lo que nosotros estamos trabajando y desde cierto punto de lo que estudiamos. Y finalmente, Josué, una última pregunta que me gustaría hacer contigo. Actualmente, es esto que estamos observando aquí del recuperador de calor, de la eficiencia de lo que es el sistema en el cual está aplicado, en el cual está haciendo esa reducción de costos, con toda la parte política que está aquí en México sucediendo en este momento, ¿cómo crees que se está afectando o crees que a lo mejor hay un auge, un aprovechamiento, un impulso de estas tecnologías o lo estamos viendo retrasado? Sí, correcto. Pues nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, en campo. Bien sabemos que el sector industrial siempre tiene dos bandos muy marcados, el bando proyectos y el bando mantenimiento, lo cual nunca debería de ser así. Al contrario, deberían de llevarse en conjunto, porque el área mantenimiento justo cae la eficiencia de la industria. Debería estar primero el centro de carga trabajando a punto para después pensar en un proyecto todavía para obtener una mayor producción, un ahorro energético o abonar en menor parte, no en mayor parte, a toda la parte industrial. Al momento, nosotros de mantenimiento generalmente no se informa, no está informado de las nuevas tecnologías hasta que proyectos llega y presenta una idea de colocar una cogeneración, una trigeneración, una generación convencional, una micro, un ciclo, y ahí es cuando se vuelve atractivo y el cliente generalmente dice, bueno, me vas a colocar un motor, ahí va un motor, un generador y un transformador, y luego, pero hasta que no nos acercamos y digamos, es que nos podemos conectar aquí, allá, podemos hacer esto, la caldera, esto, realmente es cuando se vuelve atractivo un proyecto de esto y el sector industrial lo entiende. Al momento de estar limitados para potencias grandes a la situación actual que vivimos, pues bueno, quizá los aprovechamientos o los retornos de inversión no se vuelven atractivos hacia los clientes, ya que a lo mejor la generación tanto eléctrica o térmica no abastece en mayoría lo que requiere el cliente. Entonces, al ser limitados por la situación, pues no podemos equipar o no podemos pensar siquiera en centrales eléctricas puras, que al final no estamos pensando en una privatización del mercado. Si las redes no son de nosotros, al final lo que estamos buscando es llevar energía limpia sobre y llevarlas pues como todo, es un área de negocio. Pero como te comentaba, si al final vamos a regresar a los apagones de los domingos porque se vuelve complicado una logística de cómo coordinar la alimentación eléctrica y pues invertimos sobre tecnologías que ya pues prácticamente tienen 30, 40 años trabajando y esas máquinas ya no van a dar la misma eficiencia sobre una máquina nueva, un producto nuevo, un diseño puro nuevo, pues estaremos mermando prácticamente la eficiencia y lo que al final estamos buscando y también el mensaje es pues, reducir las emisiones de efecto invernadero. Claro que sí, sobre todo porque esa fue la primera diapositiva con la que iniciaste. Es la base de todo esto, reducir las emisiones, incrementar la eficiencia de los procesos, obviamente pues, representando ahorros sustanciales que de alguna u otra manera pues, también nos afectan en reducción de costos, reducción de impacto ambiental, etc., ¿no? Entonces, pues todo esto es muy interesante. Te agradezco mucho tu Josué. Espero que los demás también hayan encontrado algo de les haya agradado también mucho tu presentación, que hace mucho toda la actividad desde
es grato tener también lo que son ingenieros dedicados, especializados como tú y otros compañeros aquí en 3D. José Rosas, te agradezco mucho tu participación y esperamos volver a verte nuevamente. Gracias, amigo. Cuídense y estamos en contacto. Muchas gracias. Recuerden, estamos aquí en MEMA los miércoles a la 1:15. No olviden darle clic en la campanita y déjenos un comentario. Hasta luego. Excelente tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Ingresa a nuestro sitio web o redes sociales y conoce más sobre MEMAC. México, energía que mueve, por un México energéticamente sustentable.